Porque anunciamos el sábado anterior, ¿no? Como hace 6 meses, antes de la elección de febrero 17, la alternabilidad democrática, la base de la democracia. Correa dictador porque piensa reelegirse. No voten por Correa. Es por fregar la vida y para causar algunos estragos estomacales en lo que sabemos. Dijimos, bueno, si están tan contentos con la continuidad, con la necesidad de continuar, porque hay apoyo popular, porque hay obra pública, perfecto, que continúe también el gobierno, pues entonces reformemos la Constitución para reelección indefinida. Entonces ya me contestó el que sabemos, ¿no? Es el pueblo el que elige el relevo generacional. Pues yo estoy de acuerdo con usted, don Jaimito. Pero si no me tiene que reclamar a mí, le tiene que reclamar a sus panas de los medios de comunicación. Si ellos son los que decían otra cosa, yo no. Yo estoy de acuerdo con usted, lo estoy apoyando. Es su derecho lanzarse a la reelección. Estoy tan de acuerdo con usted, Jaimito, que le propongo hacer un documento que es el pueblo el que tiene derecho a elegir. ¿Ya? Firmamos el martes que voy aquí en la gobernación ese acuerdo y reformamos la Constitución para reelección indefinida. Esas fueron las palabras del presidente Rafael Correa, quien se refirió al controvertido tema de la reelección indefinida, luego de criticar la oposición de algunos de sus detractores sobre ese tema. Vamos a entrar al debate. Saludos de los estudios de NTN 24 en Quito a Gabriel Rivera, asambleísta por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, también integrante de la Comisión de Justicia. Asambleísta Rivera, bienvenido. De esta misma ciudad nos acompaña Blasco Peñarrera, ex vicepresidente de Ecuador, ex embajador de Ecuador ante la OEA. Señores, gracias por participar aquí en el programa. Bienvenido. Yo creo que la pregunta de cajón para ambos y para definir las posiciones, señor Peñarrera, quiero empezar con usted. ¿Está de acuerdo con que en el Ecuador se abra paso a una reelección indefinida para el cargo que sea, no solo el de presidente o vicepresidente, sino para cualquier cargo? Primero mi saludo más cordial y mi complacencia por estar con la amplia audiencia de América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Mire, yo creo que nada puede ser más perjudicial para la democracia, para el respeto a las instituciones básicas en defensa de derechos humanos, que la pretendida reelección indefinida de los mandatarios. Esta reelección indefinida conduce a la desgracia, a la catástrofe que significa Cuba o que significa Norcorea. A eso no debemos caminar, a eso no se nos debe conducir a los latinoamericanos. Señor Rivera, su opinión, bienvenido. Muchas gracias. Yo quiero saludar a sí mismo, como lo ha hecho mi contertulio, a todos aquellos y aquellas personas que siguen esta entrevista a nivel de toda América. Mire, nosotros en la Constitución de 2008 hemos puesto claramente que solo se tiene posibilidad de reelegirse una vez, o sea, 2 periodos para presidente y para cualquier otra autoridad. Lo que ha habido en el Ecuador es ampliamente una doble moral, porque cuando lanzamos nosotros nuestro candidato, el candidato de las grandes mayorías ecuatorianas, el presidente Correa, entonces escribían en los diarios, los supuestos analistas decían no, la reelección no, porque se requiere alternabilidad. El partido del presidente, del alcalde de Guayaquil, Madera Guerrero, y Partido Social Cristiano, el cual gobernó el país y el cual fue el vicepresidente, mi contertulio, el señor doctor Peñarrera, estableció con otros partidos conjuntamente, estableció una prohibición para la reelección presidencial porque no tenían candidatos a presidente que pueda ganar, y dejaron la reelección indefinida para diputados, para alcaldes, concejales, prefectos, etcétera, porque sí tenían candidatos para ganar. Asimismo, ahora que nosotros lanzamos nuestro candidato, no se puede reelegir el presidente Correa porque se requiere alternabilidad, pero ahora ellos lanzan su candidato a alcalde y ahí sí está bien la reelección. Entonces hay una doble moral que nosotros hemos dicho se tiene que debatir, y eso a lo interno del país y también a lo externo, porque se dice internacionalmente esos gobiernos antidemocráticos del ALBA. Pero mire, Francia, España, Bielorrusia, Chipre, Suiza, son países que tienen reelección indefinida. Todo está limitado a una reelección, ¿no? Todo. Tiene un sistema muy coherente. Entonces, cambiar ese sistema, que me parece muy coherente, me opondría. Pero si hay la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, bueno, ellos decidan. Yo no me lanzo.
O sea, eso, independientemente de cuál sea el sistema, estos son mis últimos 4 años y de aquí, Lenín tiene una ventaja sobre mí, ¿no? Lenín Moreno dijo, de aquí ya paso a ser vicepresidente en mi casa. Bueno, de aquí yo puedo decir nada más, voy a mi casa y esperando que se pierda el gato para subir de categoría, ¿no? La Constitución del 2008, Constitución impulsada por el presidente Rafael Correa, aprobada en Montecristi por la mayoría, los asambleístas de Alianza País en ese entonces hacían parte de esta constituyente. En el artículo 114, bien lo dice usted, las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Tenemos el otro, el que habla del artículo 144 de la función ejecutiva. La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Señor Peña Herrera, si yo estoy clara y estoy leyendo la Constitución del Ecuador, el presidente Rafael Correa ya usó esa reelección en este febrero 20, donde fue reelecto. El alcalde o los alcaldes, no solo hablando del alcalde de Guayaquil, o cualquier otro alcalde que quiera reelegirse, puede hacerlo el próximo año, cuando en mayo 14 exactamente del 2014 se concluya su periodo, por justamente el tema de la transición que está estipulado en el artículo 9 de la Constitución. Más claro, Correa ya usó su reelección, este alcalde puede todavía optar por esa reelección. Mire, el señor Rivera hace una confusión muy propia de la mentalidad de los señores de Alianza País. Una cosa es el ejercicio del poder central público, el poder gubernamental, que implica control de todas las instituciones como las que tiene en este momento el señor economista Correa, control absoluto del Congreso, control absoluto de la Corte Suprema, control absoluto de Fuerzas Armadas, de Policía, de todo lo demás, y otra muy distinta es el desempeño de una alcaldía o una concejalía, posiciones de servicio público directo, en las cuales no hay implicación alguna para la restricción de las libertades públicas. El alcalde no puede privar a los ecuatorianos del derecho a opinar, del derecho a recibir información, como sí lo puede hacer y lo está haciendo el señor economista Correa. De manera que es una cosa muy diferente. Y una cosa muy diferente también son los gobiernos presidenciales y los sistemas parlamentarios, en las cuales la sucesión es a través de un órgano como el Congreso o del Parlamento y por la institucionalidad partidista. No se puede confundir lo uno con lo otro, son cosas totalmente diferentes. En el sistema presidencial no cabe la reelección indefinida, porque esa reelección indefinida conduce a la realidad de Cuba, a la realidad de Norcorea. Lo repito. Claro, es pero una cosa muy distinta que la elección de un alcalde que es servido y que sirve a la ciudad, como en el caso de Guayaquil, en la cual el ejercicio de la alcaldía no implica manejo de poder. Ok, estamos viendo la posición del señor Peña Herrera, que él dice que en la alcaldía sí puede haber ese tipo de reelección y en las presidenciales no. Estoy en su misma página, señor Peña Herrera. Así es, ¿no? Así es. Ok. ¿Cómo no? Señor Rivera, usted habla de esta doble moral, que sí, por supuesto que la hemos visto en algunos medios de comunicación también, se ha leído un poco alentando que el alcalde Nebot, el alcalde de Guayaquil, se reelija en esta ocasión, que, ojo, la Constitución se lo permite. Eso es lo que yo no tengo claro, el argumento que está usando Alianza País. Cuando yo leo la Constitución y el alcalde de Nebot todavía tiene una opción para reelegirse, igual que ya lo hizo Correa hace meses atrás. Mire, permítame decirle de que los que menos que pueden hablar de no control de las instituciones públicas como la Corte Suprema es el señor Peña Herrera, porque en el gobierno, cuando él fue vicepresidente, el jefe de Estado ordenó cercar con tanquetas militares la Corte Nacional, hoy Corte Nacional de Justicia y Corte Suprema entonces, y él hizo mutis por el foro, de manera que el que menos tiene que hablar es el señor Peña Herrera, como primera cosa. Como segunda cosa, Alianza País, teniendo la mayoría suficiente y necesaria para poder reformar la Constitución, no lo ha hecho ni lo ha planteado hacer todavía. Nosotros no tenemos ese proyecto y lo único que estamos haciendo es que se ponga en el fiel de la balanza
¿Por qué para unos medios de comunicación? ¿Por qué para unos supuestos líderes de opinión? Si es buena la reelección indefinida de alcaldes y no lo es para presidente. Eso es todo lo que estamos diciendo. El presidente ecuatoriano en ningún momento ha dicho ni ha sugerido a la Asamblea que va a reformar la Constitución o que va a haber una reelección presidencial indefinida, bajo ningún concepto. Pero sí lo ha dicho y la una cosa presidenta final, de la Asamblea. que también quiero que debe quedar absolutamente clara. Sí lo ha dicho la presidenta de la Asamblea, señor Rivera, qué pena lo interrumpo. Gabriela Rivadeneira dijo, no puede ser ninguna ley, ningún artículo de la Constitución un obstáculo para la consolidación del proceso político que está viviendo el Ecuador. Es decir, 4 años, 5 años más tarde vamos a ver que esta Constitución, insisto, aprobada, liderada por Alianza País, por el presidente Rafael Correa cuando llegó al poder, entonces ahora cambiémosla por una doble moral que hay. Permítame. Entonces le decía yo, el presidente de la República ha dicho que él llega hasta 2017 y hasta ahí concluye su mandato, pero que sí se debe debatir por qué es que para unos es bueno y para otros es malo el hecho que haya reelección cuando es un presidente o cuando es un alcalde. Y en relación, que no pude concluir la idea, en relación a si es que la reelección presidencial es definida en los países parlamentarios o semiparlamentarios, allá sí procede y acá no. Con mucho más legitimidad procede en un país en el que se pueda ir por el voto popular y no a través de democracias derivadas como son las semiparlamentarias. Le doy la palabra al señor Peñarrera porque ambos a la vez no nos entendimos. Señor Peñarrera, toda suya la palabra. Mire, lo que te digo es que el señor Rivera no quiere entender o no puede entender que una cosa es la reelección del jefe de Estado, que implica poder político, control de la política nacional, y otra cosa muy sencilla, que es la del servicio público, una posición de servicio público como es una alcaldía, como es una presidencia de concejalía, etcétera. Pero ¿por qué esa diferencia? Sí, una diferencia fundamental. Pero ¿por qué esa diferencia, señor Peñarrera? Eso es lo que se tiene que entender. En el caso concreto. Pero ¿por qué esa diferencia, señor Peñarrera? ¿Eso no pone en desventaja a quien esté en la presidencia y también quiera hacer una buena gestión? ¿Y por qué simplemente no nos remitimos a la Constitución y en el Ecuador nos seguimos guiando con esta Constitución, que es clarísima? Mire, la Constitución, sinceramente, estableció una norma muy lógica, que es la de la prohibición de la reelección. Exacto. Luego de esto, manipularon al aprobar la nueva Constitución para decir que el presidente iniciaba su periodo con la nueva Constitución, que los 2 años que ya habían pasado no se contaban, y le añadieron 2 años a los 4 que ya había desempeñado. De manera que luego de eso, ahora se trata, es decir, consiguieron la reelección a un nuevo periodo y planean la reelección indefinida o consecutiva. Son simplemente manipulaciones para permanecer y consolidarse en el poder, para hacer lo que Alianza País ha hecho con el ejercicio del poder, que es un aprovechamiento ilícito y nada más que eso, en beneficio de la militancia política y de sus ejecutores.